Se nos hace un poco difícil preguntar a los actores directos de la política porque juegan su partido, su papel, ¿no? Por lo tanto, puede haber mucha pregunta, pero hay una respuesta casetera, eso que tanto se le criticaba al periodismo deportivo con los jugadores de fútbol que dicen siempre lo mismo, y la política un poco ha comprendido ese juego y para hablar sin decir, recorren un camino parecido. Por lo tanto, buscamos una mirada periférica, pero profunda. Y los politólogos, los sociólogos son siempre un conducto interesante. Está en línea Gretel Ledo, para que nos ayude a pensar. Politóloga, socióloga, a propósito del panorama nacional, las elecciones en Neuquén, lo que ha pasado con Cambiemos en Córdoba, lo que puede pasar aquí. Gretel, mi nombre es Jesús Emiliano, gracias por atendernos en la tardecita de Radio 2 en Rosario, en Hoy es Siempre Todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias Jesús Emiliano, por la invitación. Sí, muy bien, la verdad que es bastante complejo el escenario, más que nada teniendo en cuenta las últimas declaraciones del presidente de la Nación. Y para arrancar quiero leerles un versículo de la palabra de Dios que dice: si un gobernante atiende a palabra mentirosa, todos sus consejeros serán impíos. Esto está en Proverbios capítulo 29. De por sí estamos viviendo un relato enmarcado. En términos literarios, el relato enmarcado es una persona que hace una descripción de la realidad totalmente ajena a la que vive la ciudadanía en su conjunto. Y hoy estamos atendiendo a esa ficción, a ese relato enmarcado, a esa mentira, una mentira que no solamente se profesa de labios hacia afuera, sino que se practica y se dice: este es el rumbo. Argentina encontró los cimientos, Argentina encontró la construcción necesaria. Cuando le replican que la pobreza va a continuar siendo la misma tal cual la heredó de la gestión anterior, en términos de él fue una herencia, y dice: no, la pobreza en realidad va a ser diferente. ¿Cuál es el tipo diferencial? No va a ser estructural. La verdad que la pobreza sigue siendo pobreza, no es cuestión de que sea estructural, por una cuestión de ingresos. Los indicadores económicos y la ciudadanía en su conjunto están avisorando una expectativa de arriba de un 60% de disconformidad de este gobierno, más que nada por el desmanejo económico. Ha errado justamente ese rumbo y se ha bregado en pos justamente de manejar las cuentas nacionales y los indicadores a contraer deuda externa. Cuando hablamos de esta contracción de la producción, estamos hablando de un grito permanente de las fuerzas vivas de todo el sistema productivo en su conjunto. Fíjense que en estas últimas horas se ha decidido aumentar la tasa de interés. Estamos hablando de una tasa de interés que ya está arriba de un 60, el IC, por ejemplo, 63,87%. Lejos de poder hablar de una modelo de proyección y un modelo justamente de crecimiento económico, se tiende hacia este modelo astringente de secar la plata a través de las medidas de contracción de la producción. Entonces, ¿qué panorama se avisora para el votante de Cambiemos, que sin duda quiso tejer una especie de alternativa frente al modelo anterior, cuando se le dice: si continúan dándome el voto de confianza, vamos a profundizar este modelo? Digo, ¿esto es un modelo? ¿Estamos viviendo un modelo? ¿O estamos viviendo justamente una especie, digamos, de mercado de prueba y error, ¿no? Constantemente, porque se está especulando con la ciudadanía de manera constante, y el presidente de sus propios labios dijo que va a ratificar el rumbo y vamos a profundizar este modelo. Entonces, ¿qué nos queda como país a nosotros? Del otro lado de la vidriera tenemos a un peronismo que no termina de decidirse, un Labaña que no termina de confirmar su candidatura. Lo cierto es que si sumamos todo el caudal electoral de lo que representa Roberto Labaña, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto, todo lo que es Alternativa Federal y el sector del cristinismo, digamos, del sector del kirchnerismo, hablamos de un gran peronismo que indudablemente podría holgadamente ganar las elecciones para octubre. Gretel, ¿Lavagna es quien puede romper ese esquema de blanco-negro, de lógica binaria? Digo, Massa no lo ha logrado y el resto del PJ tampoco, de hecho están muy por debajo, Urtubey y otros nombres. ¿Puede ser Lavagna el único hombre después de una concertación desde ese lugar o no? Sí, sin duda creo que gran parte de la ciudadanía lo ve de esta manera, por una cuestión de expertise y una persona que está totalmente cercana, con una cercanía de proyección dentro del propio seno de lo que es no solamente Alternativa Federal, sino de varios sectores dentro de lo que es el peronismo, en un amplio espectro, tiende a la unidad. De hecho, recuerden que uno de sus últimos discursos, cuando envió un video, habló de la importancia de hablar de una gran construcción, de un gran frente, de una gran unidad nacional.
y se habla también de un horizonte de políticas de Estado de aquí a un mínimo de 10 años de proyección, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que si se lograse unificar detrás de la figura de Roberto Lavagna una candidatura, la atracción electoral sería fuerte, sería potente como para poder hablar de una alternancia a este gobierno, a este modelo. Lo cierto es que Roberto Lavagna fue bastante claro al decir que todavía oficialmente nunca he lanzado mi candidatura porque se esperaba que no hubiese pacto para generar, digamos, la unción divina, si se quiere, dentro del propio seno del peronismo, y lamentablemente tanto Massa como Urtubey y Pichetto se adelantaron y se autocandidatearon, ¿no? Y una vez más vemos justamente la escatimación de la proyección de los políticos, donde se piensa en los individualismos, se brega por grandes discursos, en especial gran parte del sector del marxismo se habla de las grandes construcciones, que aquí no se trata de apellidos, cuando fue uno de los primeros en autolanzarse. Entonces, indudablemente hay escatimaciones donde hay una tendencia al individualismo creciente que se ve en la ciudadanía en su conjunto y se replica en el sistema político. Hoy vemos la gran cantidad de demandas en términos sistémicos de Parsons que ingresan al sistema económico y tendrían que producirse en respuesta de parte del sistema político. Como no llegan a esa respuesta, hay una especie de fricción importante en el sistema social. Cualquier tipo de debate hoy genera una colisión y una irrupción de la calle, grandes olas de violencia que se ven en la ciudadanía, con cualquier tipo de temática, de la cuestión de género, el tema de cómo poder llegar a ser para potenciar los derechos de las mujeres y otros tantos, el tema de las tarifas, tantas cuestiones que por hoy están realmente dividiendo todo el tejido social y la clase política no puede llegar a contener esas demandas. Y hoy estamos asistiendo a una gran polarización política, a una fragmentación partidaria. Los sistemas políticos tradicionales, el sistema político tradicional y los partidos en su conjunto ya por hoy no se pueden llegar a calificar o a clasificar con las nociones clásicas que muchos politólogos hemos estudiado, las nociones clásicas de partidos centenarios. O Cambiemos simplemente es un gran sello electoral. Vemos cómo se ha desdibujado, se ha visto en Neuquén cómo ha tenido su propia lógica de funcionamiento y el votante tendió hacia un voto a favor de la realidad local y no quiso nacionalizar la elección. Dijo, bueno, a nosotros nos conviene continuar con este gobierno y se despegó totalmente de las presidenciales, ¿sabes? Así que el candidato de Cambiemos sacó menos que en el 2015. Y ni que hablar con lo que pasó con Córdoba cuando el radicalismo se cansó de estar detrás de escena y empezó a plantear, digamos, figuras por afuera, ¿no? Que ese radicalismo se le anime es toda una señal, Gretel. Por supuesto, es una señal que la tendría que haber tomado desde el primer momento. Ya desde diciembre del 2015, cuando se había prometido gran cantidad de cargos en muchos de los ministerios más fuertes, uno de ellos fue el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y se ha de alguna manera morigerado el rol fundamental que tiene no solamente el armado territorial, el radicalismo, sino en cuanto a valores, principios, trayectoria, modelos, digamos, de estrategia a nivel construcción de políticas de Estado. Todo eso, Cambiemos ha cooptado a un estilo de catch-all party, digamos, de partido atrápalo todo, con una tendencia simplemente a ganar una elección. Y hoy por hoy el radicalismo se cansó, se hartó de esa situación y la primer, digamos, expresión importante de este clivaje, de esta ruptura política se dio justamente en Córdoba. Estimada, respetada Gretel Ledo, gracias por ayudarnos a pensar. Seguramente vamos a insistir preguntando sobre un año desde lo político muy pero muy fuerte, así que seguramente vamos a volver a molestarte aprovechando tu deferencia. Muy gentil, muy amable, ¿eh? Gracias a Jesús Emiliano. Muchas gracias. Gretel Ledo, a propósito del panorama nacional.